Las historias nos mueven, nos conectan y nos transforman, porque los libros nunca son solo páginas, son encuentros, preguntas y experiencias que nos marcan. Bienvenidos a la segunda temporada de Más allá de los libros. Bueno, en el episodio de hoy estamos con Ariel Bossi. ¿Se puede decir el mayor coleccionista de Stephen King en Argentina? ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, obvio que lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo nació tu fanatismo por Stephen King? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuál fue el primer libro que leíste de él? A mí siempre me gustó mucho el terror. Desde chico, mi abuelo me contaba cuentos de terror, en casa se veían películas de terror, no había censura al respecto de eso, lo cual estaba buenísimo porque me permitió ver lo que quería en terror desde bien de 6, 7 años. Así que creo que todos los caminos apuntaban en que algún momento tenía que conocerlo a King. Entré por el cine sin saber quién era él. Creo que lo primero que vi suyo fue Los Chicos del Maíz, o Cosecha Negra, como se llamó acá. Que no la pude ver entera, la habían alquilado mis viejos y nada, lo miramos en un televisor que debía tener 14 pulgadas, de los que eran curvos. De los me antiguos. parece una bola de brujería más que... Y con una resolución que, claro, no era la ideal. Entonces yo me acuerdo ver, hay una parte donde a un mecánico le secuestran el perro y le devuelven el collar. Bueno, yo en la pantalla no vi el collar, para mí eso era el corazón del perro, era mucho más cruento de lo que era. Entonces siempre me quedó grabado eso. Y después éramos de alquilar películas en el videoclub, y yo iba al sector terror. Y claro, las producciones ya en ese momento tenían el arte que tenían las películas, era súper atractivo. Y las de King también lo eran. O sea, tengo grabada a fuego la cajita con el arte del Resplandor, con Jack Nicholson atravesando la puerta, la de Creepshow que tenía esa suerte de esqueleto en el cine. Así que, siendo ya, cuando aprendí a leer, ya había, cuando empecé a leer por mí mismo, libros no que me pedían en el colegio, sino que iba y agarraba de la biblioteca, ya tenía una entrada a King, si se quiere. Y tenía 13 años cuando mi mamá, yo en ese momento ya leía muchas antologías de terror y demás. Por un almuerzo, mi mamá contó lo que estaba leyendo en ese momento. Dice, no, trata sobre este abogado que atropella a una gitana y el hijo de la gitana le toca el cachete y le dice más delgado. Y el tipo empieza a perder peso todos los días. Entonces me llamó la atención y dije, bueno, cuando termines, préstamelo. Era Maleficio de King. Y me lo leí. Me acuerdo que me gustó, pero no fue una cosa que me volvió loco. O sea, dije, sí, está bueno, pero qué sé yo. Me llamaban más libros de terror que tuviesen personajes chicos, adolescentes, porque era donde yo me identificaba. Un año después, los 14, 15, leí Christine. Y eso ya fue otra cosa, porque Christine eran los pibes. Ese me gustó mucho más. A los 16 salió El Pasillo de la Muerte, ¿no? O La Milla Verde, como se lo conoció después. A razón de un volumen cada 2 semanas, a lo largo de 3 meses. Bueno, fue leer el primer volumen, en realidad el segundo, porque el primero no lo habíamos conseguido, fue leer el segundo volumen y esperar ansiosamente las siguientes. Me peleaba con mi vieja, mi viejo lo traía, venía del trabajo, lo había conseguido en un puesto de diario de Capital, este me toca leerlo a mí, alternábamos, y el sexto le tocaba a ella y yo no iba a dejar que no podía esperar un día más. Entonces me acuerdo arrastrarme cuando ya se había dormido a la noche, arrastrarme por el costado de su cama, manoteárselo. Robárselo sigilosamente. Y leerlo en mi cama después de devolverlo. Y mi primera reacción fue cuando terminé, tengo que leer todo lo que escribió este tipo. Siento que esto es lo mejor que leí en mi vida. Y por lo que digo siempre es, por suerte, estamos hablando de King y no de Salinger. Tenía ya King atrás 22 años de carrera. Claro. Con un promedio de más de un libro por año. ¿Y qué fue lo que sentiste? O sea, lo leíste, dijiste, necesito leer todo de él, pero ¿qué fue eso que te despertó? Que me hablaba a mí. El libro me hablaba a mí. Me era imposible
no sentirme una parte de Paul, el personaje principal. Me era imposible no sentir compasión por John Coffey. Lo aborrecí hasta el hartazgo. No tanto William Wharton, que es el peor de todos en realidad, porque es el que violador, el que asesinó a las gemelas, pero Percy, que era compañero de Paul, porque tenía una posición de poder y la aprovechaba para hacer cuanto abuso le pudiese llevar a cabo. Entonces me daba mucha, pero mucha bronca ese personaje y me encantó y disfruté un montón con su destino. Re sádico, disfruté un montón con su destino. Y el libro me dejó vacío, que es lo que hacen los buenos libros, ¿no? Cuando los terminás decís, ¿y ahora qué hago? Cuando te deja algo, o sea, claro, cuando te cambia algo. ¿Y ahora qué hago? Y que también fue mi clic, porque para ese momento, por supuesto, 16 años, en el año 96, King era una presencia que ya se lo escuchaba por todos lados. Quizás acá en Latinoamérica no tanto como en Estados Unidos. Estados Unidos en los 80 era el hombre de la bolsa norteamericano, lo habían bautizado. Pero acá, por supuesto, tenía una penetración bastante fuerte también. Y claro, ahí fue donde dije, ahora entiendo por qué King. Y ese momento quise leer todo. Y empecé. Acá estamos. Y de todo, digamos, los libros, entiendo que, bueno, esto es una pregunta, ¿leíste todos? Sí, leí todos. Todos. Y leí mucho inédito también. Ok. No te voy a preguntar cuál es tu preferido porque siento que te mato. ¿O lo tenés? No, sí, tengo mi preferido. ¿Cuál es tu libro preferido de King? Mi preferido es It. Ok. Pero en un momento no fue It. A pesar de que lo había leído ya. Cambió con el tiempo. Claro, en realidad lo que pasó es que King terminó la saga de La Torre Oscura, que es como su obra, es la columna vertebral de toda su obra. Cuando yo leo It, dije, este es mi libro preferido. Por supuesto, el Pasillo de la Muerte estaba ahí, segundo lugar, tercero, y después lo fui desplazando conforme pasaron los años porque descubría cada vez obras increíbles de King. Pero cuando leo It me volvió la cabeza. Sentí que lo leí también a los 19, 20 años tenía y me explotó todo. Y estamos hablando del año 99, 2000, primeras veces que entro a internet. Yo sé que esto parece otra época, ¿no? Pero es otra, es Pero es otra la vida. realidad. Es otra vida. Ya en el 99 no todos teníamos internet. Y me pasó que entro a un grupo Yahoo, que fue como el huevo de las redes sociales, donde había fans de King. King hispano se llamaba. Y hablamos ahí, charlábamos y mucha gente mencionaba, no, la Torre Oscura. Un taladro con la Torre Oscura. Y yo pregunté qué onda. Y había en ese momento una revista llamada Revista Insomnia, una revista gratuita online dedicada a King, que el director es un muy buen amigo mío, se llama Ricardo Ruiz, que lo que hacía era, bueno, todos los meses te daba un número con las noticias, con artículos, cuentos, curiosidades, en fin, la verdad, material muy, pero muy piola. Y cuando yo empecé a preguntar por la Torre Oscura, él me dio un consejo. Me dijo, mira, el problema con la Torre Oscura es que mucha gente abandona el primer tomo. Porque el primer tomo es raro. King lo escribió de una forma completamente diferente a la prosa que estás acostumbrado, al ritmo que estás acostumbrado, a la velocidad que estás acostumbrado. Me dijo, léetelo como un prólogo. Estamos hablando de un libro de 200 y pico páginas, un prólogo bastante extenso. Un prólogo largo, diría. Pero bueno, justo tuve la oportunidad, yo era de recorrer librerías, viajaba de Adrogué a Capital desde los 15 años, más o menos cada 5 o 6 meses, y me recorría Corrientes. Con la plata que tenía, nada, volvía con las bolsas llenas y colándome en el subte del tren porque me había gastado hasta el último peso. No me quedaba nada. Chicos, no lo hagan en sus casas. Y muy feliz. Y había conseguido La Torre Oscura en el primer volumen y el segundo a 5 pesos. En ese momento, $5. Entonces empecé el primer volumen, 220 páginas, y tardé 2 semanas más o menos en leerlo. Una época que tenía tiempo y leía bastante rápido. Empecé el segundo. El segundo me duró 2 días. Y ahí vemos la diferencia. Y eran 500 páginas. Salí corriendo a comprarme el tercero. Lo pagué, creo que 20 pesos. El tercero, que eran casi 700 páginas, si no me falla la memoria, me duró 1 día y medio. O sea, iba ganando en extensión el libro, pero tardando menos en leerlo. O sea, lo claramente. Compraba, llegaba a casa y me ponía a leerlo.
Termino el tercero, que termina con un cliffhanger de aquellos. Salí a pedir plata. Hola, Abue. Hola, Pa. Esto, lo otro. Quiero comprarme un libro. Como ya me conocían, no les extrañó. No era que les estoy verseando diciendo, no, quiero comprarme un manual de matemática del año. No, quiero comprarme un libro, punto. Entonces, conseguí los 24 pesos que salía. Me fui al centro de drogué, lo compré. Volví. Tocho de 800 páginas. Y me duró un día y medio. Y termina el libro. Y yo soy ateo. Yo no soy un tipo religioso, pero terminó el libro. Lo apoyé y dije, por Dios que no le pase nada a Stephen King y termine esta saga, porque esto es... Mi vida depende de esto. Era ese punto. Era una locura. Y La Torre Oscura estaba no en el primer lugar, estaba kilómetros arriba en el primer lugar. Pero como toda buena historia que se quiere, sagas, películas y demás, en el momento donde te empiezan a dar las respuestas, es donde... Empieza a decaer. Empieza a decaer, pero no porque la obra decaiga, es porque quizás el entusiasmo de uno decaiga. Sí. Es cierto, igual que creo que los últimos 3 volúmenes son mucho más irregulares que los primeros 4, pero La Torre Oscura queda en el segundo lugar. Y el tercer lugar, siempre mi top 3 es fijo desde hace décadas, es El Resplandor, porque El Resplandor me transmitió de una manera increíble lo que es sentirse frustrado, claustrofóbico, con miedo, con furia. Todos los sentimientos del libro los sentí todos juntos. Y fue una montaña rusa hermosa. ¿Este fanatismo te llevó en algún punto a conocerlo, a Stephen King? Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Hoy se cumplen 17 años del primer viaje que hago para Estados Unidos. Hoy 24. bueno, no estaba planeado esto. Hoy 24 se cumplen 17 años de ese viaje que fui con mis dos amigos y después socios de Restaurante La Mente, que es una librería que tengo. Y fuimos hasta Bangor. O sea, viajamos 22 días a Estados Unidos, recorrimos 10 estados y uno de esos, por supuesto, era Maine. Fuimos a Bangor, a la puerta de la casa de él, pero me quedé con las ganas de verlo. Un año después, King anuncia el libro La Cúpula, Under the Dome, y anuncia una gira de presentación. Y ahí dijiste, es la mía. Y agarré a mi pareja, ¿no? Cecilia, y le digo, yo me había gastado toda la plata en el viaje anterior, todavía estaba pagando la tarjeta, porque me había comprado todo. Me había comprado consola, proyector, volví con recargo de paquetes imposible, valijas. Así que agarré y le dije, ay, tengo que hacer los números, tengo que ver cómo hago. Era imposible, no daban los números ni de casualidad. Pero me dijo, es lo que te falta, me dijo. Me dice, nada, tenía 29 años, todavía no teníamos hijos. Me dijo, bueno, anda. Y bueno, saqué el pasaje, saqué la entrada, dije, se va todo al carajo. Perdón mi francés, dije, se va todo. Eso sí es lo que hay que hacer. Y me fui y viajé con otro amigo, con un amigo que es escritor, se llama Federico Axat. Nos fuimos una semana, en realidad. Lo vimos aquí el 10 de noviembre, lo vimos a la mañana en Nueva York, en pleno centro, porque graba en Good Morning America, cuyos estudios están ahí en Broadway, en la calle prácticamente. Pero nada, no llegamos ni a tener contacto con él. A la noche en un teatro, en el Teatro de The Times, también ahí en Nueva York. Muy loco porque se transmitía a todo el país y estábamos nosotros en tercera fila y salíamos en las cámaras. Tipo, acá hacia Argentina. Y después, al día siguiente, firmaba en un Walmart, en un supermercado en Dundalk, que es en Maryland. Esas cosas random que pasan en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos siendo Estados Unidos. Es increíble. Sí. Y la cosa que para llegar ahí, y firmaba por orden de llegada, 400 ejemplares nada más, 400 personas, con lo cual dije, bueno, ¿a qué hora tenemos que estar haciendo fila en el Walmart? Y la idea era, bueno, tenemos 2 horas de viaje, desde Nueva York tenemos un auto. Bueno, salgamos tipo 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, estar allá a las 5, más o menos. Calculo que no va a haber 400 personas a las 5 de la mañana en la puerta del Walmart, pero todo es posible. Por supuesto, nos habíamos ido a dormir a la 1 de la mañana, cuando se despertado a las 3, yo casi mando toda la miércoles. Y bueno, no, sabes que King, todos se pueden ir a donde quieren, pero bueno. Por suerte mi socio no fue como yo y me dijo, no, Ariel, levantate, mi amigo. Mi socio viniste a esto, aparte, o sea. Dale, no seas boludo. Bueno, me movió, me levanté, bueno, empecé a manejar, llegamos, llovía, día recontra gris, y llegamos y había poca gente. De hecho tenía el lugar 80 cuando hice la fila. Y bueno, ahí sí, Estados Unidos siendo copado y organizado, también hay que reconocerle todas las virtudes que tiene, ¿no? Cuando vieron que se largaba a llover, nos hicieron pasar antes de la apertura del supermercado, nos dieron las pulseras, y ya con la pulsera te podías ir y volver, porque tenía un número la pulsera, claro. Ya estaba listo.
Así que fue muy loco porque a las 8 de la mañana cuando abre el supermercado nos hacen pasar, lo que sí tenías que comprar era el libro ahí. Entonces entramos para comprar el libro, por supuesto yo me compré 300 millones de otras cosas, Blu-ray, todo lo que sea. Y salgo y estaban la gente de Fox haciendo notas, el noticiero, Fox News. Y claro, me escucharon hablar en castellano, entonces me acercan diciendo, ¿qué tal? ¿De dónde venís? ¿Por qué viniste? Digo, vine por el evento de King. Y me dice, ¿de dónde venís? ¿De Argentina? ¿En serio? Sí. No entendían nada, Me claro. dice, ¿te puedo hacer una nota? Sí, obvio, dale. Así que salí en el noticiero ahí, Fox News, hablando. Hola. Hablando de que había. Porque arrancado diciendo, bueno, nosotros veníamos diciendo que vino gente de todo el país, pero no, aparentemente vino gente de todo el mundo, dice. Claro. Por ejemplo, acá lo tenemos a Ariel que viene de Argentina. Un delirio. Tipo de random aquello. Sí. total. Sí, igual pasan esas cosas y para mí están buenísimas. Sí, era muy bizarro. Era muy bizarro. Y bueno, a las 5 de la tarde nos citaron, fue el evento. King supuestamente solo firmaba, pero estaba de re buen humor. Vino re a contramano de todo lo acartonado que había sido el día anterior, en el teatro de The Times, distancia con la gente, etcétera. King acá llegó, le dio un abrazo a alguien, estaba en remera. Estaba en No una. le importaba todo nada. Y dijo, bueno, a ver, tienen preguntas, dale, vengan con las preguntas. Y ahí me animé, le pregunté, yo soy hincha de Racing, estaba con la camiseta de Racing, o sea, recontra visible. Che, este flaco es diferente. Claro, sí, este no es americano, claramente. Y levanté y le pregunté, me dijo, sí, vos, bueno, le pregunté algo, me lo contesté, que es como casi mi highlight. Y después empezó la fila para firmar y el tipo te firma en literalmente 2 segundos. Tenés fue 5 segundos delante de él Express. y adiós. Y le das el libro a alguien que se lo da a King a su vez, firma, no había foto, pero podías sacar foto, pero no podías, che, pará, me sacamos una Claro. foto, eso no. Bueno, cuando llegamos delante, unos colegas que te habían ido de España nos sacaron la foto. Cuando van a sacar la foto perfecta que él me está dando la mano, una señora se interpone en el camino, así que se ve esto de King y la mano. No. Mi amigo saca la foto de adelante y la saca toda movida. No sé, es la peor foto del universo. En lugar de enfocarme a mí con King, lo enfocó a la mina que estaba atrás de King. Fue un desastre. Y eso ni ChatGPT, ni Claro, ya estaba. ninguna inteligencia artificial me lo arregló hasta ahora, esa foto. Pero bueno, alcancé a saludarlo, le dije, vine de Argentina especialmente para esto, que yo tenía miedo de quedarme mudo, porque me había pasado con Arturo Pérez Reverte en la Feria del Libro. Y no me quedé muy un corno. Y él paró de firmarme, miró, me dijo, sí, escuché de vos. Ahí sí me quedé mudo. ¿Cómo? Y me dijo que disfrutes el libro, lo cual era muy gracioso, porque ya lo había leído 2 veces. Sí, igual dijiste le di sí. la mano y salí, me atiné a darme vuelta y sacarle foto a mi amigo y le saqué la mejor foto del universo. Siempre pasa igual. Fede, te saqué la mejor foto. Él todavía se ríe porque cuando salió mi libro y hubo toda la presentación, entrevistas y demás, contaba esto y en la Feria del Libro me salió el tema me salieron a colación y cuando cuento que la foto, él me dice, me lo vas a recriminar toda la vida, ¿no? Sí. Y digo, y pasa que aquí... Día de hoy sigue pasando. Pasa que aquí no sé cuándo lo vuelvo a ver personalmente. Claro. Y nada, glorioso, fue un lindo momento. Después volví, tuvimos otros 2 viajes con él. Lo fuimos a ver en el año 2015 a Florida, que dio una charla para un fundraiser de una biblioteca. Ese evento no estuvo muy bueno, King estaba enfermo, estaba con distancia, estaba medio organizado flojo. Y después lo volví a dejar por última vez en 2019, una charla en Boston, junto con su hijo, y ahí también fui. Ahí me saqué una selfie más cercana y más agradable. Un poco mejor que la otra. Pero no fue exactamente la foto que hubiese querido. Pero bueno, pero todo sabe no se de puede. vos. O sea, para mí eso es 10 veces más valioso que la foto. Sí. Aparte hice otras cosas en las que él tuvo injerencia también, así que sí. ¿Cómo arrancó después, o sea, tu fanatismo de Stephen King te llevó a coleccionar cosas de él? O sea, todos sus libros, películas, todo. Viste que el coleccionismo se divide entre la gente que le gusta y la gente que no lo entiende. Es así Sí. Y es completamente no válido. hay grises. No hay grises, tal cual. Bueno, yo cuando tenía 3 años lo vi a mi viejo pagar algo con tarjeta de crédito. Fue mind blow, diciendo, no necesitas plata para pagar. Claro, yo no sabía que después se pagaba. No Después, soy fin de mes, ¿no? Claro. Ese es el pequeño detalle. la contracara que no conocía. Pero bueno, la cosa que le pregunté, me dijo, no, la tarjeta, vos pagás esto y lo otro. Y me dijo, ¿cuándo? Y veía que se vencía. Y bueno, cuando se vence, ¿qué haces? No, se tira. No la tires, dámela. Bueno, empecé a coleccionar tarjeta de crédito. Ese fue el puntapié de tu coleccionismo. No, ese fue el puntapié de mi coleccionismo. Lo primero que yo coleccioné fue tarjeta de crédito. Creo que llegué a tener 150 tarjetas de crédito vencidas. Después coleccioné, como todo el mundo, monedas. En los 90 latitas, porque todo el mundo coleccionaba latitas. Bueno, iba con la marea.
Cuando empiezo con King, yo ya tenía otros autores, me gustaba tener toda la bibliografía. O sea, eso quizás es el primer paso del coleccionismo, ¿no? Tener toda la bibliografía. Y quizás la tenés en diferentes formatos y de golpe ves que, che, esta edición está más linda, sí, te compras todos parecidos. Bueno, en el caso con King, yo me acuerdo patente el día que explotó esta bomba. Había ido al cine con unos amigos y mi pareja, y a la salida del cine, en Boulevard Shopping, en la droguera, al lado había una librería. Entonces, cuando salgo de la sala, me entro en la librería, porque si hay una librería, uno entra. Es ley. Si sos fanático de los libros. Está tatuado. Sí. Entonces entré, fui al sector de terror, todo, y de King, y estaba ahí, que todavía no lo tenía. Entonces lo miro, 13 pesos con 50. Dije, me lo voy a comprar. Voy, lo pagué. Eran las 9:30 de la noche, ponele. Un viernes. El sábado a la mañana me iba a ir a recorrer las ferias de libros usados en Capital. Entonces me levanté, me bañé de todo, bueno, me fui para Capital, llego a Plaza Italia, que sería el mediodía. Primer puesto, pregunto, ¿sí? ¿Qué tal? ¿De King tenés algo? No, no tengo nada. Ah, bueno, empiezo a avanzar, me dice, sí, tengo uno, tengo It. Ah, no, gracias, lo había comprado. Ya lo tengo, claro. Menos de 12 horas, 14 horas. Grave error. Y digo, no, gracias. Me dice, 60 tapadura. Digo, a verlo. Y me lo da, la edición de Plaza Janes en tapadura sin sobrecubierta. Me dice, 12 pesos. Yo no le había preguntado el precio. Digo, no, gracias. Y yo empiezo a dar, me dice, 10. No, gracias. 9. Y vos, bueno. Yo no recuerdo, te juro que no recuerdo, tengo un blanco mental total de esos momentos, pero los hechos dicen que yo me fui de Plaza Italia con ese libro y 9 pesos menos en el bolsillo. Llegué a casa y dije, lo puse al lado del otro y dije, ¿qué hacemos ahora? Entonces agarré el de bolsillo, lo saqué y se lo regalé a un amigo. Y por supuesto ese tapadura estaba muy lindo, el resto era en bolsillo rústico. Y bueno, vamos a tratar de conseguir en tapadura. Una vez que te metés en esa, no salís más. No salís más. Hoy tengo... Nada, hay 1500 cosas de King en mi estudio. Tengo, solo firmado de él, tengo 140 cosas firmadas por él. Entonces ya parece el foco en un momento. Es un viaje, descenso al infierno hermoso, pero descenso al infierno al fin. Me imagino que tenés un Excel o algo para saber qué tenés comprado y qué no. Tengo. El primer problema es que no, me cuesta llevarlo actualizado. Claro. Me cuesta actualizarlo. Y lo cual me trae dos cosas que son muy curiosas y muy graciosas para mí. Que me pasa diciendo, a veces veo en las redes a alguien que sube una foto de algo. Uy, qué bueno, quisiera tener esto. Y resulta que ya lo tengo. Por ejemplo, King tiene algunos seudónimos, ¿no? Publicó con algunos seudónimos a lo largo de su carrera. El más conocido es Richard Bachman. Bachman se escribe. Y hay un libro de él que cuando se develó que King era Richard Bachman en realidad, que ya había publicado 5 libros para ese momento, recopilan los primeros 4 en un tomo solo que se llamó The Bachman Books. Entonces, a veces, ocasionalmente, King firma su nombre y abajo, entre paréntesis, pone a.k.a. Richard Bachman. Entonces yo veo en Facebook una foto de alguien que subió y digo, uy, qué lindo, yo alguna vez quisiera tener un libro firmado por King de esa forma. Fetiche. La cosa que, no sé, pasan las semanas y un día estoy acomodando la biblioteca y tengo The Bachman Books. Y digo, cierto, lo tengo firmado, lo agarro, lo abro y tenía una firma así. ¿Y vos? Ya lo tengo. Y dije, qué bueno. O sea, fue un sentimiento hermoso diciendo, mirá, ya lo tengo. Pero claro, llega un punto que decís... el parámetro de decir, ¿cómo perdiste el foco? La primera vez que recibí un firmado era el tesoro máximo. Sí, sí. Era el grial. El entusiasmo me duró meses enteros. El segundo me duró semanas. El tercero me duró días. Y ahora me llega el firmado. Yo tengo el último firmado de King. Tengo todos los últimos firmados. Me llega, lo abro. Qué lindo, muy lindo. Lo cerré, lo guardé. Y no lo abrí más. Y necesito más. Quiero más firmados por todos lados. Sí. Termina siendo como una droga, digamos. Sí, que es como, dame más, quiero todo. Sí, quiero todo. Y encima, me imagino que es un universo que nunca termina. No. Nunca. En estos momentos está teniendo lugar la Comic Con de San Diego. Claro. Este año se estrenarán, desde lo que ya se estrenó a fin de año, 6 adaptaciones de King. Es un año muy fuerte. Es una locura. En la Comic Con de San Diego va a estar, por ejemplo, de la adaptación de La Larga Marcha, va a estar el cast, ya están repartiendo cosas, va a haber un panel Hall H, que es el salón más grande de todo el centro de convenciones de San Diego. Y yo ya estoy trastornado, yo ya tengo las alertas creadas en eBay. O sea, claro, tengo el presupuesto ya asignado para esto. Entonces, ¿y para qué? Porque aparte hay otro pequeño problema de los coleccionistas. El espacio es finito. Sí. Y no tengo más espacio.
Y encima, si el 90% de las cosas son libros, o sea, el espacio... Porque vos decís, igual cualquier coleccionismo, ¿no? Pero son juguetitos, ponele, bueno, no sé, pero libros. Sí. O sea, Las monedas no ocupan tanto espacio. claro, o sea, colecciono canicas, bueno, joya. bien por vos. Pero libros, o sea, es como... Y aparte sale cada cosa y me anoto en cosas que no me tendría que estar anotando. Por ejemplo, siempre me fascinaron las casas, ¿no? También. No colecciono mansiones, por suerte. No puedo. Pero bueno. Pero sí las casas en Adrogué. Yo salgo a caminar y es al día de hoy, tal como cuando era chico, me paso y voy mirando casas. Y ahora con el celular voy sacando fotos. Y la casa de King, por supuesto, me parece gloriosa. La casa cuando se hizo It capítulo 1, la mansión de Neighbor, toda abandonada y demás, era... Bueno, me las mandé a hacer en escala, que no ocupan, porque no es una casita, sino una casa así que ocupa bastante. Y bueno, tengo esas dos casas ahí. Quiero el Hotel del Resplandor, pero yo no tengo dónde ponerlo. Claro. Entonces, bueno, todo no se puede. Pero sí, el espacio yo ya no tengo... Mi hija mayor tiene 12 años, ya dentro de muy poco va a tener que irse a una habitación que esté más alejada de la mía. En este momento la habitación de ella está al lado de la nuestra, entonces por una cuestión de intimidad de su edad le voy a tener que dar mi estudio. Yo ya estoy sufriendo. No. Porque la pesadilla es más chica que mi estudio. Claro, y ahí que, o sea, ¿se venden cosas? No. No, igual cada tanto sí ordeno y algunas cosas liquido. Antes coleccionaba de otros autores también y fui liquidando casi todo. Ahora colecciono solo King y Robert McCammon, que es otro autor que me encanta y es muy parecido a King. Y el resto los liquidé todos. Me quedo los libros comunes, que los que leí, los que me gustaron. Una biblioteca normal, digamos. Claro, cada vez tiene más espacio, menos espacio y cada vez tiene King más espacio. Pero no sé, cuando llegue ese momento, viste que hay un dicho que dice que cruza el puente cuando llegues a él. Claro. King lo usó en un saco de huesos. Bueno, yo estoy aplicando eso con el tema del día que me tenga que mudar. Como dirían ahora, fingir demencia Sí, hasta que llegue el momento. Tal cual, se finge demencia. Para alguien que nunca leyó a King, Sí. ¿por dónde le decís arranca por acá? Yo solía decir que comenzar mi recomendación es por Misery, porque Misery... Fue por donde arranqué yo. Así que es como la básica. Misery tiene dos personajes principales, un escenario, es una obra de teatro bárbara. O sea, Me pareció espectacular. Sí. Espectacular. Sí. O sea, clásico. Maneja un suspenso que es claustrofóbico, sí, atrapante, todo. Los personajes son brillantes. Annie Wilkes es increíble. Es increíble. Con lo cual es un gran libro para arrancar. Pero yo eso lo recomiendo en mis pies de persona de 45 años, o por ahí lo recomiendo desde hace 5, 6 años, 7, lo recomiendo en la edad que tenía en aquel momento. Me he topado con gente más chica, gente que arrancó a leer a King a los 15, 16 años, y me dicen, yo comencé por ejemplo, La caja de botones de Wendy. Conocí una lectora que vino a comprar libros de King a mi librería con su mamá. En ese momento tenía 13 años, Mía se llama. Es booktuber, es una chica súper agradable. Y ella me contaba que había comenzado por la caja de botones de Wendy y le había encantado. Y para mí esas cosas son una apertura de ojos y de mente bárbara. Porque nunca se me hubiese cruzado por la cabeza recomendarle a alguien a comenzar por ese libro. Y sin embargo, claro, porque perdí un poco de contacto con esa mente que uno tiene, esa forma de ver las cosas que uno tiene en otra etapa de la vida. Entonces, lo que suelo decir ahora es comenzar porque te llame más la atención, porque te atraiga, ya sea por la tapa. No importa. Que posiblemente sea el libro correcto. Claro. Hay gente que comenzó aquí leyéndolo con El ciclo del hombre lobo. El ciclo del hombre lobo iba a ser una historia de un calendario en realidad. Se le iba a leer a través de un calendario. Son una novela cortita. Cada mes hay un crimen por un hombre lobo. No es una cosa de profundis. No es nada profundo. Y sin embargo hay gente que arrancó por ese libro y le encantó. Y eso es lo que a mí me parece increíble. El lado positivo. A veces me topo con gente que bardea diciendo, ¿cómo vas a arrancar con ese libro? ¿Qué te importa? No, bueno, sí, eso ya es un tema que es como, ¿qué te importa lo que el otro lee? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Ya eso es como... Claro, pero para mí me parece fascinante cuando alguien arranca por el libro menos esperado y le pasa como me pasó a mí. Cuando sentís que el libro te habló a vos y te da ganas, seguime hablando. Lo sentís como, King es como un amigo que te está contando la historia.
Y tiene muchas historias más para contarme. Y eso es impagable. King tiene una amplia cantidad de seguidores, o sea, obviamente está consagrado como uno de los mejores autores. ¿Qué sentís que tiene él que trasciende y que genera esta comunidad de lectores tan fieles a él? King hoy en día, por supuesto, sale en la lista de Forbes, ¿no? Los autores más ricos del mundo, y lo hace desde hace no sé cuántas décadas. Pero sus años formativos, o sea, King hasta los 20 y pico de años, era un flaco que estaba en la clase media colgándose para no caer en la pobreza. Vivió mucho tiempo en una casa que no era de ellos, que era de un pariente de la madre, de un pariente suyo también, por supuesto, que no tenía agua corriente, que no tenía agua en verano. Si querían bañarse, tenían que ir a buscar al pozo agua. Fue a la universidad teniendo solo una camisa, un jean. Pasó, necesidades, no le iba bien, el padre los abandonó a los 2 años, se hizo cargo la madre de todo. Durante un montón de años viajaron a lo largo de Estados Unidos y instalándose donde podía laburar la madre de algo. Nunca dejó de hablarle, por más de que la pegó, se fue para arriba y demás. No solo nunca dejó de hablarle a la gente de la clase media, la típica persona como vos, como yo, como cualquier otro que vive normal, ¿no? Que él nunca dejó de hablarle a la clase media norteamericana, popular, al obrero, etcétera, sino que aparte sus ideas, con todos sus millones y demás, nunca dejaron de ser coherentes con eso. Él agarra y sigue promoviendo que las bibliotecas tengan mayores presupuestos. Ha donado una cantidad imposible de millones de dólares a programas de biblioteca, fomento de lectura y demás. Ha dado un montón al respecto. Hoy, con casi 78 años, de cada lanzamiento suyo, es un tipo que está grande, está viejito, de cada libro nuevo suyo, firma cada uno 100 ejemplares, que son donación completa. Él dona no solo los ejemplares, sino el tiempo para sentarse, firmarlos y demás, que lo que va a esos libros es a recaudar fondos para BINC, que es una suerte de asociación de libreros independientes de Estados Unidos, para sostener la gente que necesita tratamientos médicos y demás, gente que trabaja en librerías independientes, porque hoy en día, por supuesto, Amazon, Barnes & Noble, acá Buscalibre si se quiere, se comieron a todos. Sí. Y el tipo sigue promoviendo, y no tendría por qué hacerlo, y está bien. ¿Cuántos años hace que él, ya décadas que viene ayudando a todo el mundo, y él lo sigue haciendo? Y no te escribe sobre millonarios. No lee sus personajes y es gente que normal. Que uno se cruza en la calle, que uno se cruza en el barrio. Es muy fácil identificarse. Sin contar, por supuesto, que estamos hablando de un escritor norteamericano, de una sociedad occidental, contemporáneo a nosotros, que escribe sobre tiempos contemporáneos. Entonces es muy fácil. Estados Unidos tiene una permeabilidad muy fuerte en torno a su historia, su cultura y demás. Llega muy fácil. Entonces es muy fácil sentirlo tan cercano. Yo creo que eso es lo que no perdió nunca y la cosa por la cual yo también tengo una admiración total y suprema, porque tranquilamente el flaco podría decir, se terminó y listo. ¿Qué sentís cuando saca un libro nuevo? Porque es una persona, como decís, muy grande, tiene muchos libros ya publicados, pero sigue escribiendo y sigue publicando. Hay que hacer un pacto con el diablo, con una entidad, y que tiene que vivir mientras siga sacando un libro por año, una cosa así. No, felicidad. De nuevo, podría haberse retirado, podría no publicar, hacer lo que se le cante. Y sigue sacando los libros. Y encima, a ver, puede tener un libro que no esté muy bueno. A mí el último personalmente no me gustó gran cosa. O sea, me gustó, tiene pasajes que me parecen recontra bien escritos, pero no está a la altura de otros libros suyos. Y sin embargo, digo, se sigue desafiando, porque este último libro, por ejemplo, hizo un esquema que no suele seguir, que es seguir una trama. King no sigue tramas. Y en este dijo, no, voy a hacer un libro que siga una trama. Y digo, 78 años, está recontra lúcido, casi 78. Y digo, y nos sigue dando libros. No se sigue quedando en el terreno cómodo. Imagínate que ya podría haber retirado en los 80 si quería. Y no, para mí es una alegría total. Es una persona que yo no tengo ídolos, pero tengo gente que admiro, y King está muy arriba entre la gente que admiro. Este fanatismo te llevó a escribir un libro
que lo tenemos acá. ¿Cómo fue, o sea, la decisión de escribir este libro fue tuya? ¿Se te acercaron y te dijeron, che, queremos que escribas un libro sobre Stephen King? ¿Cómo fue ese proceso? No, fue mía. Comenzó con una parte del libro, en realidad. Yo quería escribir sobre un programa que él había hecho durante muchas décadas que se llama Dollar Babies, en donde él cede los derechos de algunos de sus cuentos por $1 nada más para que estudiantes, mira, otra cosa, estudiantes de cine o directores que recién arrancan puedan adaptar algo suyo que sea más, o el nombre basado en el cuento de Stephen King es mucho más llamativo que para alguien que nunca no tiene nombre, todavía un nombre forjado en la industria. Y yo organicé festivales de ese tipo de cortometrajes y quería hablar un poco sobre eso, pero cuando yo entré en los Yahoo Group, lo que mencionaba antes, primero el fanatismo. Ahora, cuando algo me gusta, cuando algo me apasiona, me gusta leer, me gusta interiorizarme, me gusta investigar, me sale de adentro. Y con King fue eso. Yo de entrada, cuando al Yahoo Group preguntaba y aprendí y demás, y en un momento me di cuenta que el que contestaba las preguntas era yo. Ya venía... ya sé todo. Había pasión adentro, sí, claro. Sí, yo sí. Ya sabía, entonces ya podía dar mi experiencia. Aparte, me encanta cuando llega gente nueva. A mí me encanta cuando uso la frase esa, yo lo sigo desde Cemento, a veces en chiste con alguna cosa. Por ejemplo, que la entraña se volvió tan cara, dijo, yo comía entraña cuando estaba en Cemento que salía 2 mangos, pero ahí vamos al chiste. A mí me encanta que haya gente nueva constantemente, gente descubra eso, porque es la manera de mantener viva la cosa. Y es que sí. Y en el caso de esto, nada, yo cada vez sabía más, cada vez investigaba más cosas y demás. Empecé con la idea de escribir algo sobre los Dollar Babies. Y en un momento dije, no hay un libro en castellano que me satisfaga sobre la vida y obra de King al punto que yo quisiera que me satisfaga. Porque había libros de King y tenían sus cosas respetables y tenían sus cosas que me parecían estaban bien, pero no era el libro que yo quería en mi cabeza. Ahí quizás yo tengo mi obsesión con esto me jugaba más a favor. Entonces armé una propuesta y yo ya tenía contacto con Penguin, España, con la genial Deborah Blackman, que era la editora de King, ahora ya está retirada. Y le hice la propuesta, le mandé la propuesta y me dijo, mira, me encanta, pero vamos a averiguar si es legal. Claro, pequeño detalle. Me dijo, dame un par de semanas, vino, me dijo, va a hablar Ariel, me contaron los abogados, es legal. Ahora vamos a preguntarle a King si está todo bien. Y ahí vos entraste en un momento de tensión total. 2-3 días después me escribió y dice, King dijo que sí. Ya está. Y empecé a escribirlo. Me llevó un tiempo, en ese periodo Débora se jubiló, vino otra editora que tomó el proyecto, pero al poco tiempo, estaba planificado para 2015, se postergó un año y justo ella después se fue a otra empresa, me trajeron una nueva editora y nada, la nueva editora me contactó enseguida, Cristina Loma, me dijo, sí, lo vamos a sacar, sale en noviembre de este año. Me digo, bueno, aprovecho que me lo postergaste porque yo siempre quería actualizar algo más. Claro, porque me imagino que hoy, o sea, no sé hace cuánto ya fue publicado, pero obvio que siempre va a haber cosas para sumar porque es una bibliografía, digamos, entonces... 9 años. Claro. Ya tiene. Pero yo desde hace muchos años leo los libros antes de que salgan. Antes las galerías de prueba, o sea, 3-4 meses antes de que salgan, ahora casi un año antes de que salgan a veces. Y entonces me había adelantado bastante. Aparte de que estoy todo el tiempo con esto. O sea, hoy en día en mi laburo está por todos lados, tiene que ver con King. Es bizarro. Es hermoso. Igual. Es hermoso, pero muy bizarro porque no lo busqué nunca. Se terminó dando de esa forma. Pues de nuevo, yo esto lo hubiese hecho gratis. Cuando yo le hago la propuesta a la editorial, le publico y no me interesaba la plata. Y cuando vino el contrato diciendo, bueno, te vamos a pagar tanto... Buenísimo. Ay, encima me vas a pagar por hacer esto. Buenísimo. Sí, buenísimo. Pero... Y nada, cuando se postergó, aproveché para actualizarlo un poco más. Y bueno, salió en el 2016 y en noviembre en Estados Unidos. Y después salió acá en Argentina en marzo del 2017. Y no estaba preparado para lo que pasó porque fue un quilombo. Me la pasé de marzo a junio. Toda la semana tenía 3-4 entrevistas en radio, televisión. Vinieron a casa a filmar, a grabar en mi estudio. Todas las cosas que coleccionaba. Claro. Pasé de ser la persona que mandaba cartas a la editorial o a las distribuidoras para ver si conseguía un póster de una adaptación a que me llamen de Warner y me digan, hola Ariel, ¿qué tal? It, capítulo 1, se estrena en septiembre y estamos en junio. Y dice, ¿querés venirla a ver esta semana? Sí. No puedo decir nada, me dijeron, no importa, no digo nada, me lo guardo, pero de golpe me pasaban esas cosas. Qué locura. De golpe me llaman de Sony me diciendo, che, escúchame, te vamos a mandar a Miami si querés para entrevistar al actor de La Torre Oscura.
Sí, o sea, no ni me preguntes, mandame directamente. Tengo el pasaporte en listo y en regla. Y La no visa, necesito está visa todo. porque tengo el italiano. Más fácil entonces. Esto se terminó, como decís, convirtiendo en un trabajo que no buscaste. ¿Cómo haces igual para, o no sé si te pasa o no, seguir disfrutando? Porque a veces pasa que te metes en el mundo de los libros, que un poco a mí me pasó y no es mi trabajo 100%, pero me encanta leer, pero en algún punto después termina siendo un trabajo. ¿Cómo haces para no perder ese disfrute en las lecturas, el coleccionismo, tu librería y demás, cuando hoy ya es tu trabajo? Qué buena pregunta. No te voy a negar que a veces abruma. No te lo puedo negar. A veces llega un punto y digo, "Uy, Dios". Basta, no quiero ver más aquí. Claro, en mi no, vida. pero por suerte es muy momentáneo. Yo la verdad que me considero, mira, es súper curioso porque lo hablé con unos amigos hace muy poco. Lo considero, soy un re privilegiado. Porque, a ver, antes trabajaba siempre fue paralelamente, tuve un trabajo que no tenía nada que ver con los libros. Es la típica igual. Claro, trabajé un montón de años en videojuegos, por ejemplo. Después trabajé muchos años en fútbol, en estadísticas deportivas. Cuando trabajaba en fútbol ganaba muy, pero muy bien, lo cual me permitía que yo viajara a Boston por un día y medio para verlo a King. Esa locura esas locuras. que era de ese momento. Y después nada, se reestructuró la empresa, me echaron y vino la pandemia. Yo inauguré mis 40 años con pandemia y sin laburo. Y nada, en un momento dije, no voy a seguir buscando laburo porque lo que estoy haciendo me gusta y porque lo que estoy haciendo me genera para que me alcance. O sea, no me sobra mucho, o sea, me alcanza para que nos vayamos unas vacaciones muy tranquilitas. A mis hijas no les falta nada, tenemos nuestro hogar, tenemos el coche, hacemos salidas, quieren hacer talleres de algo, se puede pagar. Yo hago las cosas que quiero, obviamente dentro siempre de un ámbito muy coherente de gastos. Mi pareja lo mismo, pero estamos muy bien y la verdad que manejo unos tiempos que son increíbles, porque laburo para mí. O sea, yo no me pierdo un acto de escolar de mis hijas. Creo que me habré perdido uno en todos estos años. Y hago lo que me gusta. Ya a mi edad me pasa, tengo 45 años, me junto con amigos que tenemos más o menos el mismo rango de edad, y por supuesto a partir de los 40 empezás a hablar de la jubilación. Es ley. Dejaste de hablar de fútbol, lo que sea, y pasás a hablar de jubilación. La temática. Che, ¿cuántos años te faltan? Etcétera y demás. Es la clásica. Y también se empieza un poco a hacer una suerte de retrospectiva de, che, ¿qué onda con tu laburo? Y la típica de escuchar es no lo aguanto más. Ay, sí. Y gente que gana muy bien, ¿no? Gente que viaja todos los años al exterior y demás, y dice, no lo aguanto más. Che, si pudiera, dice, no, a mí me ofrecen un laburo que me gusta, pero me pagan la mitad, y yo lo firmo hoy mismo. Y a mí mi laburo me encanta. Yo hoy en día trabajo con Penguin, colaboro en un montón de cosas, hago el podcast La Corte del Rey, hago el newsletter Los Tesoros del Rey, tengo clubes de lectura que hago por mi lado, tengo la librería, con España también manejo las redes de ellos de King, tengo ocasionalmente evaluación de manuscritos, o sea, hago un montón de cosas que realmente me encantan. Entonces al final, el día que me saturo y demás, trato de frenar un poco, me leo a otra cosa. Ahora estoy leyendo un libro, por ejemplo, sobre un periódico español que cerró hace unos años, que es un libro que recomendó en su momento Arturo Pérez Reverte. O sea, nada que ver a King, pero siempre voy leyendo 2 o 3 en simultáneo. Y la verdad que nada, cuando me pasa eso, durante un par de días trato de frenar el foco e ir y digo, bueno, a ver, veamos un poquito esto. Y después las ganas me vuelven enseguida. No, realmente disfruto, por supuesto, todo. A mí me puede encantar el asado, pero no podría comer asado todos los días porque Sí. un día me harto de asado. Bueno, en este caso es un poco así. Es un poco así. Bueno, te llevó también a abrir una librería con, entiendo, 2 amigos, ¿no? ¿Que Sí. fueron? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo nació la idea de abrir su librería? Cuando un año antes del viaje a Estados Unidos, vienen mis amigos a casa y vamos a comer, a almorzar ahí. Y, che, ¿qué andan haciendo? Digo, no, yo estoy planeando un viaje el año que viene a Estados Unidos. A mí me dice, ¿te vas con Ceci? Digo, no, Ceci se iba, mi señora viajaba a Alemania, tiene una amiga allá, y digo, yo pensaba ir a Estados Unidos. Bueno, vayamos los 3. Se Bueno, sumaron dale. al viaje. Vamos, dale, sí, obvio. Y me dijeron, uno de ellos, Seba, que hoy cumpleaños, por cierto. Todos hoy. Todos, feliz cumple, Seba. Me dice, che, bueno, ¿qué hacemos para abaratar los costos del viaje?
Y digo, bueno, cada uno tenía un ámbito diferente laboral. Yo en ese momento laburaba en videojuegos, él laburaba en propiedades inmobiliarias y el otro era desarrollador. Gabriel era desarrollador. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos en común? King. Bueno, vendamos libros de King que no se consiguen acá en Argentina. Año 2007 todavía el e-commerce estaba pañalísimos acá. Y yo ya me traía mucho de España y de Estados Unidos. Entonces empezamos a traer y vender por Mercado Libre. Y en un año, lo que vendimos ahí en Mercado Libre, pagamos los 3 pasajes, más el hotel 10 días. Después tuvimos que pagar el hotel los otros 12 días porque nos fuimos un montón de tiempo. Pero la verdad que nos dejó un montón de plata. Entonces cuando llegamos allá, Gaby no quería seguir de la misma forma con Mercado Libre porque era un quilombo, las entregas, todo. Pero Seba dijo, no, che, si en lugar de Mercado Libre hacemos nuestra propia librería. Y esa está buena. Entonces volvimos, empezamos a armarlo, instalamos el e-commerce gracias a la ayuda de otro amigo que es como yo, pero con Harry Potter, Patricio Tarantino. Sí. Él nos instaló el primer e-commerce y demás, y en diciembre del 2008 comenzamos con la librería. De nuevo, como un hobby fue. No fue, che, esto va a ser un laburo y demás. Fue, era divertirnos, entretenernos. Pasarla bien, sí. Y entonces, de entrada, la realidad es que durante un año no cobramos un peso, pero no nos dimos cuenta. Porque no le teníamos la necesidad, porque teníamos nuestros otros empleos. Pero pasaron, después al segundo año empezamos a repartir y después organizamos festivales de cortometrajes. Pasamos a comprar derechos y editar libros también. Y acá estamos, 17 años después. Y la tienda la llamo la tienda, ¿no? Tenemos una oficina ahí en Microcentro y yo la verdad que la disfruto mucho. Con todas las cosas que hago, creo que la última cosa que me hubiese imaginado es que no teniendo el tiempo, un día a la semana yo voy a la librería y la atiendo yo, porque lo disfruto un montón. Realmente es una cosa que me gusta. Me hace esa parte un lindo punto de contacto con la gente. Que en cierta forma yo quedé como divulgador de King. Claro. Y me encanta que sea un punto de contacto con gente que le gusta King. Que entren y nos quedamos charlando un toque y me dicen, escuché el episodio del podcast, esto, lo otro. Ayer me preguntaron, por ejemplo, cuándo viene el próximo episodio y con quién era, qué invitado. Y dije, qué copado. Me sigue dando mucha vergüenza, me sigue pareciendo me da incredulidad. Las reacciones con mi libro me siguen pareciendo increíbles. Cuando me piden el libro y me dicen, che, ¿me lo firmás? ¿Y ¿Por qué mi firma? Pero sí, o sea... Es súper agradable, pero es raro. Sí. Es muy raro, pero... ¿Viste cuando en Notting Hill dice surreal but nice? Sí. Bueno, para mí es eso. Todo esto es surreal but nice. Y está buenísimo. Surreal igual. Pero hermoso. ¿Qué sueño sentís que te queda por cumplir, ya sea como Ariel escritor, o Ariel coleccionista, o Ariel fanático de Stephen King? En marzo del año que viene aparentemente sale un libro mío de cuentos. Ok. Tengo unos nervios y un miedo que no lo puedo ni explicar. Estoy increíblemente con mucha vergüenza, pero a la vez muy feliz con esto. Me encantaría poder publicar una novela. Estoy escribiendo una. Esto sí puede ir. Estoy escribiendo una novela. Me encantaría poder completarla. Eso sería como un sueño. Que sea un primer paso, por supuesto, me encantaría que fuese un primer paso. Hace muchos años vengo lidiando con una novela y me vivo frenando y me agarra el síndrome del impostor cada 2 segundos. Sería un sueño poder completar eso. Como coleccionista... Tener todo lo que hay. Vos sabés que está buenísimo eso, pero al mismo tiempo no hay nada más lindo que la búsqueda. Y sí. Que la casa. Entonces yo disfruto mucho buscar, tratar de encontrar la rareza. Más hoy en día, que es cada vez más difícil porque cada vez tenés más competencia. En internet ya todo el mundo seguía de todas las herramientas que te da. Pero cuando yo empecé éramos pocos y era mucho más fácil llegar primero. Pero dicho esto, yo lo sigo disfrutando. La casa es lo que más disfruto. Con lo cual, en realidad, me gustaría que me siga... no sé si es un sueño, pero mi objetivo sería que me siga produciendo lo mismo, seguir coleccionando. Y el tercero era... Como fanático de Stephen King. Como fanático de King. Y me gustaría cruzármelo y charlar un rato. Es como... Ojo, tuve más contacto con él, pero me falta eso. Más tiempo. Personalmente. Me encantaría, qué sé yo, tener 5 minutos. 5 minutos así delante, como estamos vos y yo. Sí. Charlando que yo 5 no sea minutos. yo, que sea aquí. Me encanta estar acá con vos. Sueño posterior, después de... La salgo ahora y el ascensor me lo cruzo aquí. Claro. No, pero que me sabes, che, mira, da la oportunidad de
entrevistarlo. 5 minutos de entrevista, 5 minutos. Soy como la Iseca con su ciclo Qué de cuento difícil terror. igual, porque si tenés esa oportunidad, ¿sabés qué le preguntarías en esos 5 minutos? Tengo una lista con 7 millones de preguntas que anoté a lo largo de la vida, pero quisiera aprovechar en 5 minutos a hacer una pregunta así muy relevante. No sabría decirte, trataría de ir algo... en realidad, a ver, lo que quiero me da la impresión que lo es, pero un tipo que nos trajo tanta felicidad, quisiera que si él es tan feliz como nos hizo feliz a nosotros. Creo que viene por ahí. Buena pregunta. Joaquín lo admiro un montón, a mí me dio un montón, no solo a través de sus libros, que es donde él apuntó, sino con todas las cosas que permitió. El podcast de Penguin Random House, de la vida y obra de él, se hace porque él lo autoriza. O sea, todo. Él puede decir, no, la verdad que no. Y está en todo su derecho y estaría perfecto. Y sin embargo, da unas posibilidades que nada, a mí no me alcanza la vida para agradecérselo. Es hermoso para mí siempre como ver el lado B, que es bueno, de cómo un autor, que si bien obviamente es súper conocido, millones, lo que sea, a una persona lo puede cambiar tanto, ¿no? Y Sí. desde esto, como decís, de la conexión con las personas, un trabajo, es el mundo de los libros igual. Sí. Bueno, Concuerdo. y para cerrar el episodio, el podcast se llama Más allá de los libros y quiero saber qué pensás vos que hay más allá de los libros. Yo creo que todos tenemos una historia. Y creo que lo lindo de ser lector es que uno vive un montón de historias, vive un montón de vidas, ¿no? Pero también el foco tiene que ser súper importante de nuestra propia historia, sea tratar de que sea tan linda como el mejor libro que leíste en tu vida. Me parece que va por ahí. Ay, qué linda respuesta. Me encantó. Te voy a ser sincero, no se me había ocurrido qué contestar hasta que me lo hiciste la pregunta y dije, no, tiene que ir por acá. Está ¿listo? bien, fue orgánico. Muchísimas gracias. Gracias a vos, lo pasé genial. La verdad, hermoso esto. Te Gracias. felicito.